tres temas que me gustaría tratar es, por una parte, la infección del SARS-CoV-2 en la deficiencia. El segundo aspecto sería hablar un poco cuál es el papel de la alfa-1 antitripsina en relación a la infección por COVID. Y luego, como tercer punto, quizá el más importante, pues ver un poco cuál es el impacto que esta pandemia ha tenido en la atención de los pacientes, concretos los pacientes con deficiencia y con EPOC. Bueno, sabemos que llevamos ya 2 años y un poquito más con esta enfermedad, una enfermedad que se ocasiona por un virus nuevo, un beta coronavirus, y que, pues que los primeros casos se suceden en diciembre del 2019 y la OMS declara la pandemia en marzo del 2020. El primer caso que es declarado en España es en enero del 2020. Por tanto, ya son 2 años largos, esperemos que pronto podamos llegar a cierta normalidad. El impacto que ha tenido pues es muy elevado a nivel mundial y a nivel de España. Estos son datos actualizados el 9 de diciembre. En España, más de 5 millones de casos declarados, confirmados. Es decir, que hay que ver que esto solamente es la punta del iceberg. Probablemente ha habido muchos más casos que no han sido reportados porque no han sido confirmados con PCR o con antígenos. De todos esos afectados, pues un volumen muy alto de mortalidad. España es uno de los países con más elevada mortalidad. Hay fechas de diciembre de 88.000. Si vemos en el mundo, pues los datos son tremendos, ¿no? De más de 5 millones de muertes y probablemente ahora con estos meses pues mucho más. Bueno, sabemos que es una enfermedad que, aunque tiene esa mortalidad, la mayor parte de los casos van a ser enfermedades leves, incluso enfermedades asintomáticas, sin complicaciones. Pero en un porcentaje de un 15%, que dado el volumen de la incidencia de esta pandemia, pues hemos de considerarla muy alta, pues van a tener enfermedad grave y van a requerir hospitalización. Y de esos, un 5% van a requerir ingresos en unidades especiales. Por tanto, esto pues es una cosa enormemente grave, porque sabemos que no todos los pacientes, todos los sujetos que tengan esta enfermedad van a poder tener la suerte de tener una enfermedad leve. Sabemos factores de riesgo que ahora comentaremos, pero a veces no sabemos muy bien, hay una cierta susceptibilidad personal. Bueno, ¿con qué prevalencia ha tenido la COVID en los pacientes con EPOC? Bueno, los primeros datos que surgen en el 2020, de las primeras cohortes de pacientes hospitalizados, pues parece sorprender cómo la EPOC estaba muy poco presente en los pacientes que hospitalizaban por enfermedad por COVID. Estaría en torno a un 1 o un 5%, siendo una enfermedad muy frecuente. Entonces era un dato un poco que sorprendía y que se buscaron justificaciones. Una de las justificaciones pues es que los meses previos, cuando ya estábamos viendo los casos en enero, en febrero, sobre todo en esa primera ola, pues los pacientes con EPOC, pues con esas noticias de lo que estaba pasando en China, empezaron ya a extremar las medidas de precaución de forma mucho más precoz que la población. Luego también sabemos que la EPOC no siempre es reconocida en los historiales clínicos y hay que pensar que son datos retrospectivos. No se preguntaban al paciente si tenía EPOC, sino se recogían sus historiales. Y luego se habló de cierto efecto protector que podría tener los corticoides inhalados, cosa que todavía no se ha demostrado y que no hay poca credibilidad para pensar que los corticoides inhalados puedan proteger. Bueno, sin embargo, teníamos cosas a pensar que lo más normal es que la enfermedad por COVID hospitalizada pues estuviera muy presente en muchos pacientes con EPOC. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas son los que tienen un mayor riesgo de ingresar en otros procesos víricos, como por ejemplo la gripe, ¿no? Entonces, pues era pensable que muchos enfermos con COVID que necesitaran ingresar tuvieran EPOC. Y luego porque además sabemos que en la EPOC desde hace mucho tiempo en los pacientes con EPOC existe un aumento del receptor de la enzima de convertidora de angiotensina, que es la puerta de entrada para el virus del COVID. Por tanto, estos dos hechos hacían pensar que, pues que no estábamos mirando bien. Y en efecto, últimos años, ya en el 2021, últimos meses, empezamos ya a ver datos más elevados, ya con cortes en Nueva York de un 14% de los hospitalizados tenían EPOC, datos de UBI, estos son datos de la unidad de cuidados intensivos de 2 hospitales del País Vasco,
País Vasco, donde pone que el 38% de los pacientes hospitalizados por COVID en la UCI eran pacientes con EPOC, y datos ya que nos muestran de otras cortes, incluso en China, que nos muestran que en los datos de fallecidos un 25% eran pacientes con EPOC. Por tanto, la conclusión es que la EPOC está muy presente en los pacientes con EPOC, que no se libran y que además tienen una alta mortalidad. Esto es una publicación de 5.800 pacientes con COVID que han sido hospitalizados, y aquí se analizaba si tenían enfermedad respiratoria o no. Pues un 22% tenían enfermedades respiratorias, siendo principalmente la más frecuente la EPOC, y se compara la mortalidad de estos pacientes que hospitalizaban según tuvieran o no enfermedad pulmonar, y ven ustedes que la mortalidad es mucho más elevada, un 30% fallecen los que tienen enfermedades respiratorias respecto a un 17%, y si miramos los pacientes con EPOC, un 40%. Por tanto, sí que la EPOC es un factor de riesgo claro. Por tanto, la conclusión que tenemos que tener es que la prevalencia de la COVID en los pacientes con EPOC no es tan baja como se pensaba. Además, tiene una elevada mortalidad y está asociada esa mortalidad a otros factores de riesgo de mortalidad y de mal pronóstico, como es la edad, otras comorbilidades que tienen exacerbaciones frecuentes. Por tanto, sabemos que es una población especialmente vulnerable y especialmente de riesgo. El segundo aspecto que quería tratar, ya más enfocado a la deficiencia de alfa-1 antitripsina, es mostrarles algunos de los datos que han ido saliendo sobre qué papel podría tener la alfa-1 antitripsina como posible tratamiento para la COVID y a su vez como factor de riesgo, ¿no? para poder tener un peor pronóstico o una mayor susceptibilidad a la infección por COVID. Bueno, para ello voy a explicar un poquito lo que seguro ya ustedes saben, porque en estos 2 años nos han bombardeado de información a través de los medios. Sabemos que hay dos fases en esta enfermedad. Una primera fase, que es ese periodo de incubación, de menos síntomas, son las etapas no severas de la enfermedad, donde el sistema inmune está respondiendo para intentar eliminar al virus y evitar que progrese. Estos serían esos primeros días donde el paciente nota los síntomas. Y hay una segunda fase que no todos los sujetos van a pasar esta segunda fase, que es la fase ya de mayor riesgo, de mayor mortalidad, que es esa fase donde las células que están afectadas empiezan a producir una respuesta inflamatoria, empiezan a liberar una serie de citoquinas, que es lo que va a provocar toda esa tormenta de citoquinas. Y ahí participan fundamentalmente la interleuquina 6 y la interleuquina 10. Estos son los dos citoquinas más prevalentes o con mayor papel en la COVID. Bueno, ¿y por qué podemos pensar que la alfa-1 antitripsina puede tener un papel en el control de la COVID? Bueno, pues porque tenemos muchas evidencias desde hace muchísimos años de qué es lo que hace la alfa-1 antitripsina. Sabemos que la alfa-1 antitripsina tiene un enorme poder inmunomodulador, antiinflamatorio, antiproteasa, anticoagulante, es decir, son efectos beneficiosos que podrían tener un beneficio claro en esa evolución, en ese daño que la COVID produce en nuestro organismo. Bueno, y aquí en esta diapositiva, que es muy compleja, pero simplemente reseñado con esas líneas, pongo qué es lo que hace la alfa-1 antitripsina. Sabemos que lo que hace es bajar esas citoquinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 6, que es una de las que está más elevadas en la COVID, y por otra parte promueve el aumento de otras citoquinas antiinflamatorias, que es la interleuquina 10, que también está aumentada en la COVID, que va bien, como dijéramos. Por tanto, tendría un efecto claramente beneficioso en el curso de la enfermedad por COVID. Se ha analizado mucho más qué otros efectos beneficiosos puede tener la alfa-1 antitripsina, y fíjense ustedes que además inhibe una proteasa, se ha visto que inhibe una proteasa, que es la entrada, impidiendo la entrada del virus a las células. Además sabemos que inhibe replicaciones virales, la alfa-1 antitripsina, inhibe la elastasa, inhibe la trombina, que es lo que produce los trombos, y por tanto actúa también a nivel de esas citoquinas. Por tanto, todos estos son efectos que dice, bueno, pues esta parece que podría ser un buen tratamiento para aquello que está aconteciendo en los pacientes que tienen COVID. Bueno, y esto lo que ha llevado es a pensar si dentro de los tratamientos de la COVID podría ser
la administración exógena de alfa-1 antitripsina, no pensando ya en los pacientes con déficit, sino pacientes que ingresan por COVID en esa fase inflamatoria de gravedad. Si la administración de alfa-1 antitripsina podría ser un tratamiento beneficioso. Y se ha hecho un ensayo clínico. Nosotros hemos participado en nuestro servicio, hemos incluido, creo recordar, en torno a 40 pacientes que estaban hospitalizados por COVID en una situación grave y hemos administrado la alfa-1 antitripsina según ensayo. Había una rama placebo y una rama de tratamiento. Este estudio todavía no tiene datos publicados. Habrá que esperar a ver cuál es el papel que puede tener la administración de prolastina para reducir el pronóstico, para reducir la gravedad. Este estudio tenía como objetivo demostrar si pacientes tratados con prolastina morían menos y requerían menor ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Eran pacientes que ingresaban en las salas de hospitalización. Bueno, hay otra parte que es qué papel puede tener la alfa-1 antitripsina como para favorecer la patogenicidad, la virulencia. Es decir, en este caso ya estamos pensando en pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina, que esa deficiencia de alfa-1 antitripsina les haga ser más vulnerables a la gravedad, a tener un peor COVID, un peor pronóstico de la enfermedad. Y han salido muchas publicaciones. Una publicación es esta, que muestra un poco las diferentes, lo que le he comentado yo, si la alfa-1 es tan bueno tener esos efectos beneficiosos, el no tenerla puede hacer que estas personas tengan una COVID mucho más graves. Tendrían que ser una población especialmente vulnerable y que deberíamos especialmente cuidar. Y esto fue una de las publicaciones que intentó promover que la vacunación, cuando se iniciaban las vacunaciones en los grupos de riesgo, pudiera ser reconocido como grupo de riesgo los pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina, cuando en sí no fueron reconocidos. Bueno, hay estudios que nos muestran ya esta señal. Son estudios que se han publicado en Italia, donde ellos lo que ven es que son estudios observacionales. Saben ustedes que en Italia hay una elevada prevalencia de deficiencia de alfa-1 antitripsina en determinadas zonas de Italia, en la zona de Normandía. Bueno, pues ellos intentaron establecer una correlación entre la prevalencia de deficiencia de alfa-1 antitripsina en determinadas regiones de Italia y la gravedad, la mortalidad por COVID en esas zonas. Y parece que se superponían mucho, es decir, zonas de Italia, varios estudios demostraron que había como una superposición entre frecuencia de deficiencia y mayor infección, mayor mortalidad por COVID. Además, hicieron estudios y mostraron también que mutaciones en uno o ambos alelos que estaban relacionadas con la síntesis de alfa-1 podrían marcar diferencias en la infección, en la gravedad y en la mortalidad. Son datos que sugieren que puede haber una cierta relación. Tener poca alfa-1 lleva a un COVID mayor gravedad. Nosotros hemos puesto en marcha, nuestro servicio ha puesto en marcha un estudio que hemos llamado Estudio COVIDAD, que se inició en enero del 2021, participan 8 centros activos a nivel nacional y se han incluido ahora mismo, que en torno a 1.500 casos. Son pacientes que han tenido una infección por COVID, que han estado hospitalizados y que vienen a nuestras consultas. Y en ellos nosotros hacemos un estudio genético asociado a deficiencia de alfa-1 antitripsina. Intentamos ver una señal, el objetivo es correlacionar si estas personas que han tenido COVID, valorar su gravedad y valorar en relación a si tienen o no alteraciones genéticas que pueden asociar deficiencia de alfa-1 antitripsina. Aquí les muestro algunos datos, son muy preliminares porque no hemos podido analizar. Ven usted que es el análisis preliminar solamente con una población de 1.038 sujetos, pero ven ustedes ya un dato, es que hay en esta población de pacientes que han sufrido COVID, hay una mayor prevalencia de alteraciones genéticas de detección de alelos asociados a deficiencia. Y luego, cuando hemos analizado, como se muestra aquí en esta tabla, los pacientes que ingresaban en UCI y los que no ingresaban, pues vemos que los pacientes que ingresaron en la UCI tenían un 21% de estos pacientes tenían alteraciones genéticas asociadas a la deficiencia, respecto a los otros que no ingresaron, que solamente encontramos un 10%. Y tenían un porcentaje más alto, un 36% de estos pacientes que ingresaron en la UCI
por COVID, pues tenían unos niveles bajos. Sin embargo, la otra población, los que no ingresaron, tenían un 21% solo. También comparamos la gravedad no solo por ingreso en UCI, sino por haber precisado fracciones de oxigenación más altas, porque saben ustedes que en muchos casos los pacientes por COVID no ingresan en la UCI por otras enfermedades. Entonces quisimos ver la gravedad del COVID también relacionándolo con que eran sujetos que, aunque estaban en las salas de hospitalización, habían precisado fracciones de oxígeno mayores, significa que tenían una mayor gravedad. Y vemos también que estos pacientes que estuvieron peor, que necesitaron más oxígenos, en un porcentaje más elevado detectamos alteraciones asociadas a la deficiencia. Son datos que nos ayudan un poquito a ver esa señal, ¿no? Bueno, y ya el tercer bloque, para terminar, sería hablar un poco del día a día que ha sido la práctica clínica y el día a día para los pacientes con enfermedades respiratorias, y en este caso el TOC y deficiencia de alfa-1, durante estos años de pandemia. Y para ver esta realidad, el impacto que la COVID ha tenido, pues hicimos una encuesta. Yo coordiné con Neumomadrid una encuesta que valoraba, una encuesta a pacientes con EPO y pacientes con IGA profesionales. Y vimos un poquito qué es lo que referían, que habían sufrido a lo largo de este año y medio. Esta encuesta se realizó en el primer trimestre del 2021 y ven ustedes cómo los pacientes dicen que habían empeorado muchísimo su enfermedad. Estaban muy de acuerdo con esta afirmación casi todos los pacientes que participaron en esta encuesta, que habían empeorado su falta de respiración, que estaban más preocupados. Todo un impacto muy elevado en la esfera psicoemocional, con tristeza, aislamiento social. ¿Qué es lo que opinaban los profesionales? Pues muy parecido. Pensaban que efectivamente la situación clínica de sus enfermos había empeorado mucho, que eran enfermos muy vulnerables, los pacientes con EPOC, que la atención médica pues era mucho peor, la accesibilidad, que sus enfermos estaban más afectados en la esfera psicoemocional y en su tolerancia al ejercicio, en su capacidad de respiración. Bueno, también quisimos preguntar un poco qué es lo que pasaba en las actividades de la atención sanitaria. Y ven ustedes cómo, claro que los profesionales sabemos, fíjense, un 88% decían que había influido muchísimo, estaban muy de acuerdo con que había influido en la atención de los pacientes, que había empeorado la calidad de la atención de los pacientes, que se habían perdido muchísimas revisiones programadas. Fíjense ustedes cómo incluso en septiembre, en diciembre, muchos profesionales, estamos hablando de diciembre del 2020, ya no en esa primera ola, dicen que muchas de sus revisiones programadas se habían perdido. Bueno, y en DAT, ¿qué podemos ver? ¿Cuál ha podido ser el impacto? Bueno, pues aquí les muestro en una gráfica muy bonita, esto es el número de uso del circuito Progénica. Saben ustedes que nosotros los médicos utilizamos desde hace ya 2 años, bueno, desde el 2018, la gota seca, que nos facilita un estudio genético casi inmediato en 2 semanas. Nos facilita mucho el diagnóstico de esta enfermedad. Y entonces aquí teníamos, en la línea esta azul, es el uso de este circuito Progénica a lo largo del 2018. Fíjense ustedes, en España mensualmente se estaba utilizando 800 muestras para el estudio de la deficiencia. Esto nos dice que estábamos mejorando mucho nuestro diagnóstico, pedíamos mucho esta prueba en España, pensábamos mucho en la deficiencia. Sin embargo, esto ha caído y por desgracia todavía no se ha retomado. Y esto es así pues porque se ha perdido mucho la presencialidad de las consultas durante el 2020 y gran parte del 2021, sobre todo en el ámbito de la atención primaria. Y eso ha llevado a retraso de diagnóstico, a no realizar pruebas de función pulmonar. Aquí les muestro también datos de una auditoría que estoy coordinando con SEPA, que estamos auditando las historias de los pacientes con EPOC en más de 60 servicios de neumología de España. Y ya empezamos a ver en el periodo del 2020, hemos auditado diferentes periodos y hemos querido coger el periodo también pandémico, y hemos visto que el 47% de las consultas neumológicas no eran presenciales, y casi peor que no ser presenciales, que además en el 32% de esas consultas no presenciales no se solicitaba ningún estudio y no se programaba una consulta presencial, que esto hace ver que la pandemia ha tenido un impacto durante mucho tiempo. He tenido impacto también en el hospital de día, que esto afecta directamente a los pacientes con deficiencia. Saben ustedes que en otras patologías también que atendemos los neumólogos, como es el asma, los biológicos que se administran en el hospital de día,
pues estábamos preparados y prácticamente en marzo-abril del 2020 todos nuestros pacientes con asma con tratamientos biológicos pasaron a dispensarse en domicilio. Esto no ha podido ser en los pacientes con deficiencias, ser un tratamiento intravenoso requería una infraestructura, una formación, no estábamos preparados y por tanto esto provocó que durante los peores meses pues los pacientes, pues bien por miedo, por dificultad en la accesibilidad, porque se trasladaron a otras residencias, no pudieran realizar sus tratamientos. Todo esto que nos lleva pues a varios mensajes, y termino con esta diapositiva. El primer mensaje muy importante es que entendamos todos los pacientes, los gestores, que la EPOC es un factor de peor pronóstico para la infección por COVID, que además ya hay datos muy claros que nos dicen que la deficiencia favorece la virulencia del COVID, hace que estos pacientes tengan una enfermedad mayor grave. Por tanto, deben considerarse grupos de especial vulnerabilidad, cuidar las medidas de protección. Ahora mucho más que nunca, yo diría, porque la población está en esa desescalada y por tanto eso hace que los pacientes vulnerables estén mucho más expuestos a poder tener una infección por COVID, que hace unos meses donde había unas medidas mayores de contención en la población. También muy importante la población de pacientes con deficiencia, que entiendan que también es importante el control de la enfermedad, el tratamiento, aquellos pacientes que tengan tratamientos sustitutivos, aumentativos con alfa-1, hay que mantenerlos porque este tratamiento es bueno, es eficaz incluso para la COVID leve. El impacto sobre los pacientes ha sido muy elevado y como resultado importante tenemos que empoderar a los pacientes para que sean cada vez más autosuficientes en su autocuidado. En el tratamiento aumentativo tenemos que preparar algunas actuaciones que favorezcan que en el caso de que vuelva a suceder un evento así, sean capaces de poder mantener cierta atención por parte de ellos y reforzar el sistema sanitario con más profesionales y con más recursos. Y nada más, muchísimas gracias. Espero poder atender a vuestras preguntas. A ver si puedo escucharos. Muchas gracias. Bueno, pues mientras vais pensando preguntas, yo le voy a hacer una a la doctora. En este momento de pandemia en el que estamos de retirada de medidas, ¿qué recomendaría a los pacientes respiratorios con DAT? ¿Qué recomendaría? Bueno, pues mi recomendación es ser especialmente prudente. Todos tenemos muchas ganas de volver a tener pues nuestra vida, nuestra rutina, nuestra vida social, pero ahora más que nunca, en esta desescalada un poco acelerada por las ganas y por todas las implicaciones que tienen a nivel económico y poblacional, pues han tomado unas medidas que esperemos sean acertadas, pero que es el quitarse las mascarillas, que es nuestra mejor vacuna. Nuestra mejor vacuna es la mascarilla y lo ha sido así durante mucho tiempo. Entonces, aunque uno esté vacunado, y estamos vacunados, gracias a Dios, en España, una población muy elevada, los pacientes vacunados también nos infectamos y también transmitimos. Por tanto, la infección, el virus está con nosotros y lo estamos viendo, es decir, en estas semanas de Semana Santa, otra vez los casos de hospitalización, gracias a Dios no tantos, pero estamos viendo ese repunte. Ya no vamos a tener grandes olas, pero todavía siguen enfermando pacientes. Pacientes, ¿quiénes enferman? ¿Quiénes se hospitalizan? Precisamente son los que no se han vacunado o los pacientes que se han vacunado y tienen enfermedades. Y dentro de las enfermedades son pues las enfermedades respiratorias, que son las que marcan un mal pronóstico. Entonces mi consejo es, si ahora se pone la cuarta vacuna, hay que ponerse la cuarta vacuna y luego la mascarilla. La mascarilla ustedes hay que ponérsela más que nunca. Es decir, a lo mejor en espacios abiertos no lo sé, yo desde luego la llevo, para que ustedes hagan la idea, yo sí la llevo en espacios abiertos todavía, pero bueno, lo que es en espacios cerrados, vamos, yo creo que sí. Y hay que cuidar mucho todavía la vida, la relación social, me refiero, pues si se comparten comidas, como ustedes ahora van a compartir, mantener ciertas distancias, tener siempre un poquito de cuidado, comer, ponerse la mascarilla, la sobremesa, no tener mucho tiempo quitada la mascarilla. Y me decía Mariano este jueves que si ponerse la mascarilla FP2, ¿no? Porque, pues hombre... Claro, yo entiendo, ¿no?, que a veces es incómodo, los enfermos respiratorios con esas mascarillas tienen mucha dificultad,
Pero en espacios muy cerrados, pues sí, a lo mejor en transportes y tal, yo creo que sí, que es conveniente protegerse ahora, en estos meses. No hay datos sobre, me pregunta un compañero si hay datos sobre cuál es la respuesta inflamatoria en los pacientes con deficiencia. Nosotros hemos tenido, claro, como ustedes también, claro que son conocedores, pacientes con deficiencia que han tenido una infección por COVID. Y bueno, pues son pacientes, claro, que especialmente han estado malos. Es verdad que también hemos tenido pacientes con deficiencia que han tenido una infección por COVID más leve. Es decir, que luego hay una susceptibilidad personal, una susceptibilidad de factores que todavía no conocemos. Sabemos que el sistema inmune participa mucho, pero hay que pensar que un paciente con deficiencia de alfa-1, por tanto, no tiene una proteína que es una antiproteasa, que baja las interleuquinas que hacen daño en la COVID, pues es un paciente especialmente vulnerable a tener una COVID muy grave, porque va a tener una menor respuesta proinflamatoria, es decir, va a tener unas citoquinas que no van a ayudarle a controlar la enfermedad por COVID. Por tanto, a veces cuando nos dicen los pacientes con deficiencia, ¿me pongo o no me pongo el tratamiento? Y yo digo, sí, ahora más que nunca hay que ponérselo, porque hay que mantener unos niveles buenos de alfa-1 antitripsina, que se ha visto que tiene unos grandes beneficios en todo ese daño que la COVID produce cuando se produce la enfermedad. No hay estudio porque, claro, el problema de esta enfermedad que ustedes padecen es que es una enfermedad rara. Entonces, hacer estudios en esta enfermedad es muy raro. Por eso también yo quiero trasladar a ustedes, ahora que tienen este encuentro en el Día Europeo de la Deficiencia, que es muy importante dar visibilidad a la enfermedad. Y ahora estamos en un momento donde la visibilidad para los gestores es la pandemia, como es normal, porque tienen que acometer una serie de actuaciones en relación a la pandemia. Y entonces es importante también poner en valor la deficiencia de alfa-1 en el contexto de la pandemia, lo que han sufrido los pacientes, las necesidades, el riesgo que tienen, lo digo para establecer ciertas prioridades o tratos o circuitos preferenciales como se han establecido en otras enfermedades, en enfermedades oncológicas, ¿no? Que no se olviden de las enfermedades respiratorias y en concreto de la deficiencia. Ahí ya sabe Mariano que nosotros como centro somos muy activos en todo lo que sean actuaciones con las asociaciones, con la administración para dar valor a esta enfermedad y a los pacientes que tienen esta enfermedad. Sí, se va a recomendar la vacunación a COVID a todos los pacientes con edad, claro. Es decir, como saben ustedes, ya se recomienda a nivel poblacional, pero es que un paciente que tiene una deficiencia no debe tener miedo ninguno a vacunarse. Es que sería una temeridad. Algunos pacientes, cuando ven alguna consulta, algún paciente, he tenido yo dos pacientes con EPOC importante y no han querido vacunarse por el miedo a veces que se traslada en los medios, esas noticias falsas de que la vacuna es muy peligrosa. Claro, hay que decir, si tiene usted miedo a la vacuna, más miedo tiene que tener a la COVID. Entonces, claro que se va a recomendar ese refuerzo, si se pone, esperemos que ya parece que en otros países, creo que en Reino Unido se está poniendo la cuarta vacuna a pacientes mayores, ¿no? Saben ustedes que en este país los primeros grupos de riesgo han sido los pacientes mayores, institucionalizados. Yo pienso que vendrá esa cuarta vacuna y hay que ponérsela para mantener unos buenos anticuerpos. Doctora, los estudios a los que hace referencia, todos se refieren a pacientes con DAT y con enfermedad respiratoria. ¿Qué diría a los pacientes con alteraciones graves sin enfermedad respiratoria desarrollada? ¿Tienen más riesgo de tener COVID grave? Claro, es decir, los estudios no han podido analizar, porque los estudios que hay que relacionan la gravedad de la COVID con la presencia de deficiencia son estudios observacionales. Son los italianos, algunos otros estudios que han correlacionado la mortalidad por COVID en las zonas donde hay una mayor prevalencia de deficiencia. En nuestro estudio, que ya es un análisis, es un estudio donde analizamos presencia de deficiencia por alteración genética y niveles,
tenemos que ver si nuestra N, que es una N de 1.500 personas que han padecido COVID, pero de esas 1.500 personas detectamos con ustedes solo en un 17% de eficiencia. Hay a veces que es una deficiencia por alteración genética, no por niveles bajos. Tenemos que ver si niveles bajos de alfa-1 antitrypsina se relacionan con mayor gravedad. Es previsible, ¿no? Es decir, es previsible que los pacientes que tienen menos niveles de alfa-1 antitrypsina tengan lo que tengan mayor gravedad. Lo que pasa es que el paciente no solamente tiene deficiencia, estos pacientes tenemos que son mayores, unos son más jóvenes, otros son mayores. Saben que ustedes que la edad es un factor también de peor pronóstico para la COVID. Hay unos pacientes que son obesos, que no son obesos. Saben ustedes que la obesidad es otro factor de riesgo para la COVID, para tener una mayor mortalidad. También la diabetes. Entonces, luego tenemos que, como dijéramos, quitar todos estos factores confusores que nos pueden hacer pensar que este paciente tiene una COVID más grave, pero a lo mejor tiene una deficiencia leve, pero la tiene grave porque es obeso, porque es mayor. Entonces, todavía es muy preliminar, pero previsiblemente a mayor gravedad en niveles, es decir, menos niveles de alfa-1, mayor exposición, mayor vulnerabilidad, mayor riesgo a tener una COVID grave. Pero no tenemos todavía datos. Esperemos que con la N que tenemos, depende un poquito de las deficiencias que detectemos en nuestro estudio, podremos dar respuesta a eso. En nuestro estudio lo que sí nos ha valido para detectar, fíjese, en nuestro centro, este estudio nos ha detectado bastantes pacientes con alelo Z, pero hemos detectado un paciente que no lo conocía, que era un ZZ. Entonces, bueno, pues es una forma también que nos ha ayudado a nosotros a mantener ese diagnóstico activo de la deficiencia en una población de pacientes que ahora mismo estamos viendo mucho en las consultas de neumología. Pues. ¿Y en el caso de niños menores de 5 años que sean deficientes? En el caso de niños menores de 5 años con deficiencia, me imagino que se refiere a la vacuna, ¿verdad? Pues claro, ahí lo que pasa es que las vacunas, sí, la vacunación, sí, pues ahí el problema es que no podemos utilizar ningún fármaco. Las vacunas son fármacos, son productos sanitarios que no tengan autorización por ficha técnica. Entonces son vacunas que salen con la ficha técnica en función a los estudios que se han realizado en la población que se ha realizado, y son las administraciones y la agencia oficial del medicamento la que tiene que establecer según los estudios cuál es la ficha técnica. Y que yo sepa, no sé si hay alguna vacuna que se haya iniciado su estudio en población menor de 5 años. Creo que hay alguna, pero no sé si está comercializada, si está autorizada. Entonces eso, aunque preveemos que sería ideal, ¿no?, poder proteger, lo primero es que la vacuna sea segura, que sea eficaz y segura. Y eso lo tienen que demostrar los estudios. Pues muchas gracias, doctora. Yo creo que han quedado muchas cosas muy, muy aclaradas. Bueno. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen muy buena mañana, y también que mañana disfruten, a ver si es posible, el domingo, de esa caminata con sol. Seguro que sí, que Madrid no se va a portar tan mal con ustedes. Enhorabuena por este encuentro, Mariano, y a todos ustedes. Gracias, muchas gracias.